Bien, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión de clase modelo del curso de mecánica racional, de referencia de quienes estén interesados. Somos Aula Hawking y ahora vamos a presentar los temas de cara a la práctica uno del curso. Entonces, llevamos con un primer problema sobre fuerzas y vectores. Bien, entonces, aquí nos habla de lo siguiente. A ver, el elemento CB de la prensa de banco que se muestra en la figura ejerce sobre el bloque B una fuerza P dirigida a lo largo de la línea CB. Si se sabe que la componente horizontal de P debe tener una magnitud de 1220 newton, determine la magnitud de la fuerza P y su componente vertical. Bien, entonces, en este punto, porque aquí está, es donde está B, nos cuenta el problema que el brazo CB, ¿sí? Vamos a llamarle el eslabón CB, es un elemento mecánico que forma parte de este sistema de prensa, ¿sí? Está transmitiendo una fuerza horizontal de 1220 newton. Entonces, esto quiere decir que hay un efecto en esta conexión. Aquí en B hay una conexión. Y vamos a ampliarlo ahora un poco. Entonces, hay una fuerza que viaja desde aquí, desde Q, desde la aplicación de Q, y lo transmite a lo largo del brazo CB. Las fuerzas tienen algo particular. Se pueden transmitir de dos formas. Por contacto, que se le llama fuerzas de contacto, tal cual, y también y hay otro tipo de fuerzas que se llaman las fuerzas de cuerpo, que son aquellas que se transmiten o generan sin contacto. Y en este caso tenemos dos grandes grupos, ahí que es la fuerza electromagnética y la fuerza gravitacional, la fuerza del peso, ¿sí? En este caso es una fuerza de contacto. Cuando se tiene eslabones y se trabaja en estática, el- la fuerza que viaja sobre el eslabón sigue la misma dirección del eslabón. Es decir, si yo observo aquí está mi eslabón, aquí a lo largo de todo esto es mi eslabón. Entonces, yo puedo suponer con bastante certeza que mi fuerza también estará aquí. Mi fuerza también estará allí. Seguirá esta dirección. Y aquí me sirve bastante el concepto de el vector unitario. Pero cuando trabajamos problemas en dos dimensiones, este es un problema de 2D. Me basta conocer la particular inclinación que tiene esa barra para poder realizar la descomposición vectorial. Entonces yo sé que esta fuerza que está aquí viajando a lo largo de este eslabón, ¿sí? Tendrá esta inclinación. Ahora sí, dibujando la parte, si aquí estuviera la línea CB, la fuerza va a estar sobre esa misma línea. La fuerza va a estar aquí también. Va a estar aquí. Y su inclinación también vendrá con ese mismo ángulo. Ahora, ¿qué nos indica? ¿Qué nos indica? Eso es en cuanto a la barra CB. Pero, como estamos analizando en el punto B, el punto B lo que siente es la acción-reacción. Es decir, si aquí está el bloquecito B y estoy poniendo la fuerza inclinada así hacia abajo, él aquí siente
Perdón, aquí vamos a borrar un pedacito y vamos a extender un poquito más para que se entienda mejor. Si por aquí estuviera el punto B, él siente, el bloquecito B, siente esa fuerza, ¿sí? De parte de la barra. Él siente esa fuerza. Y como se trata de la misma fuerza, fuerza sobre BC, va a formar la misma inclinación. O sea, aquí es 55 grados. Ahora, ¿qué dato me proporciona el problema? Se sabe que la componente horizontal de P, ¿quién es? P es la fuerza que ejerce la línea, que ejerce la barra sobre el bloque B. O sea, esta de aquí que yo le estoy llamando fuerza BC sería nuestro P. Ese es nuestro P. Lo dice. Si se sabe que la componente horizontal de P debe tener una magnitud de 1200, ya, muy bien. Entonces yo sé que cuando hablamos de componentes nos referimos a esa expresión vectorial que toda fuerza se puede escribir apoyándose de los vectores unitarios I y J. Yo tengo una fuerza y como es una fuerza, la fuerza es un vector, esta se puede escribir como una componente X paralela al eje Y más una componente Y paralela a la componente J. Entonces, esta misma fuerza P, escrita en esta forma vectorial, ¿sí? También puede ser escrita así, Px y más Py J. Ahora, ¿cómo relaciono esto con la forma geométrica de la figura? Lo relaciono así. Como esta fuerza total P tiene una inclinación de 55 grados, eso quiere decir que P lo puedo escribir de la siguiente forma. Si yo realizara una descomposición vectorial de P, obtendría que aquí tengo a P seno de 55 y aquí, siguiendo la flechita, ¿sí? Siguiendo la flechita, tendría a P coseno de 55. Ahora, ¿cuál de estas dos es la componente horizontal? ¿P seno de 55 o P coseno de 45? Pues bien, para ello nada más utilizamos la referencia que mencionamos aquí. ¿Cuál componente es paralela al eje Y? Si observamos la figura, la componente que es paralela al eje Y será P seno de 55. Es por eso que esta sería la componente horizontal. Ahora, ¿qué detalle tenemos? Que el problema nos dice que esa componente es 1220. Es decir, P seno de 55 es 1220 newton. Entonces aquí ya tenemos una ecuación de una incógnita. Nada más bastará decir P igual 1220 sobre seno de 55 y ahí obtendremos ya el valor de la fuerza P, que sale 1489,34 newton. Listo. Aquí estaría nuestro apartado A. Bien, ¿se entendió? No sé si hay alguna duda, algo que se quisiera consultar. Pueden utilizar el chat o encender su micrófono. No hay ningún problema. Si hay alguna parte que se desee repetir, adelante, no hay problema. Bien, si no hay dudas, entonces continúo. El siguiente apartado me piden la componente vertical. La componente vertical es aquella que sea paralela al eje J, ¿sí? Y si yo observo la figura, comparo qué flechita es paralela al eje J, nos dará P coseno de 55. Entonces, lo que en otras palabras me están pidiendo es P sub Y, que viene dado por P No se cos. escucha. ¿No se escucha? ¿Hola? No se escucha entrecortado. ¿Y ahí? Recién. Allá. Gracias.
Ya, entonces, lo que decía que para la parte B me piden la componente vertical. La componente vertical es aquella que es paralela a J, que es paralela a J. Entonces, yo observo aquí cuál es mi componente paralela a J, es esta. Este de aquí es la componente vertical, que viene dada por la expresión P coseno de 55. Entonces, eso es lo que voy a resolver, P coseno de 55. Como ya tengo el valor de P, que es 1489,34, nada más quedará operar. 1489,34 por coseno de 55. Y con eso obtengo la respuesta. Esto sale en 854,25 newton. Ya están las respuestas a las dos preguntas. Sí, vamos a darle un poquito más. No sé si hay alguna duda. ¿Sencillo? ¿Sí? Sí. ¿Por qué Bueno. igual a este P1 de 55 igual a 1220? Ah, ya. ¿Por qué? Porque me están dando de dato en el problema que la componente horizontal de P tiene una magnitud de 1220. Cuando yo hago la descomposición de P, que es este vector de aquí, voy a ponerlo, a ver, voy a usar este color aquí, naranja, mira. Cuando yo hago esta, la descomposición de P, que es este vector, esta flecha azul, me da dos componentes. Una componente que es paralela a J y una que es componente a I. La componente paralela ahí es la que se conoce como la componente horizontal, que al descomponer la flechita P, que es la inclinada, se equipara, se iguala a P seno de 55. Entonces, esta de aquí es la que es igual al dato del problema, que es 1220 newton. ¿Se entendió? ¿Sí? Dime si no, para explicártelo de otra forma. Es que no se escuchan. Creo que tengo problemas con el internet, no sé. A ver, yo creo que, a ver, voy a probar si se me escucha. A ver, uno, dos, dos, dos. No, a mí sí se me escucha bien. Y tengo otra pantallita con la que me estoy apoyando justamente para ver si se ve en la pantalla o si se escucha. Y yo creo que sí se está escuchando bien. Sí, podría ser tu internet. ¿Ahora sí me escuchas bien? Ahorita sí. Ya, a ver, te repetiría. Como te digo, cuando yo hago la descomposición de este vector del que viaja así, que es la flecha, la fuerza P, cuando yo hago esa descomposición de P, me da dos vectores, mira. Me da una, si yo hago aquí mi descomposición con el ángulo de 55, me da una flechita así, hacia abajo, así, y una flechita para acá. Ahora, ¿cuál es la componente horizontal? La componente horizontal es la que es paralela al eje Y, porque acuérdate que aquí en esto de vectores se usan los vectores unitarios Y y J. Entonces, la que es paralela a Y se le conoce como la componente horizontal. Entonces, yo te digo, ¿cuál de estas dos flechitas, te la voy a resaltar aquí, es esta o esta es paralela a este eje? ¿Cuál es paralela? La voy a ponerle un nombre, la opción uno o la opción 2. ¿Cuál es la paralela? La Pues opción 2. la opción 2 es esta de aquí. Ese de ahí, si tú miras, lo voy a extraerlo, mira. A ver, ojalá me lo permita. No, voy de nuevo. Mira. Ah, no, selecciono mal. Ya sé, rectangular. Ahí está, mira. Lo voy a mover y voy a borrarle aquí. Ya, mira, mira. Ahí está, mira. ¿A quién es paralela esa flechita? ¿A la J o a la I? La borro y la hago de nuevo, sencilla. ¿A quién es paralela esta flecha? Sí.
¿A la J o a la I? La I. La I es esta. Paralelo es esto, mira, Jimmy. Estos son paralelas. Mientras que esto de acá son perpendiculares. Entonces, mira, esta de aquí. ¿A quién es paralela? ¿A la J o a la I? Es que no veo. ¿Lo ves? A ver ahí. Esta de aquí. ¿Cuál? Esta de aquí. Te la voy a resaltar ahorita, pero de otro color. Espérate. Ahí está. Esta flechita de aquí. Esta flechita de aquí. ¿A quién es paralela? Al vector J, que es este. Te lo voy a dibujar de nuevo, tal vez. Eso ayudará. Mira. Yo tengo esa flecha que acabo de resaltarte. ¿A quién es paralelo? ¿Al vector J o al vector I? ¿A cuál es paralelo? ¿A qué flecha se refiere? A ¿A esta. la 2 o a la primera? A esta. A la que te estoy señalando ahorita, a la que te estoy encerrando. A Es esta. que no, Esta de es aquí, que ve. no la veo. Esa que te estoy retiñendo. De amarillo, sombreado. ¿La J de ahí? Claro. Esta es paralela a la J. Entonces, como esta de aquí es paralela a la J, esta es la componente vertical. ¿Sí? O sea, mira, ahora la voy a trasladar. Si yo traslado esa, mira dónde va. Esta es la vertical. ¿Sí? Y por ende, ahora sí, lo borro. Y por ende, ahora la otra que completa la fuerza P, que la completa porque la fuerza P, acuérdate, va así. ¿Sí? Ahora la otra componente, voy a ponerle de otro color, que viene así. ¿Qué sería? Si ya dijimos que esta de aquí es la vertical, esta de aquí, ¿qué sería? El azul. Horizontal. Esta de aquí sería la horizontal. Muy bien. Ahora mira, vamos a rescatar este triangulito vectorial, ¿sí? Vamos a rescatar ese triangulito. Y justamente, como tú te has dado cuenta, esta horizontal, voy a darle aquí, mira. ¿A quién es paralela la horizontal? ¿A la I o a la J? ¿A quién es paralela? Es que no veo, no se ve la pantalla. ¿No se ve en la pantalla? Yo sí estoy viendo. Tal vez son problemas de internet, tal vez, porque yo sí estoy viendo aquí en la pantalla. Es que no veo. Ay, tal vez ese es el problemita. Sí, aquí yo tengo la horizontal que es paralela a I. Entonces, cuando yo tengo ese dato claro, o sea, de que es paralelo ahí, cuando yo tengo el dato claro que es paralelo ahí, ya me es fácil trabajarlo. ¿Por qué? Y ahorita lo dibujo de nuevo. Ahora sí, a retroceder todo esto. No voy a borrar la respuesta, simplemente voy a borrar todos estos rayones para hacerlo de nuevo. Y ahora sí estás viendo mi pantalla, ¿o no? Este es P y esta sería la P horizontal. Voy a poner así P sub H y este de acá sería la vertical P sub V. ¿Sí? Y este ángulo de aquí se mantiene, o sea, este ángulo sigue siendo 55. Como ya dijimos que este es P sub H es la horizontal. Si yo miro ese triángulo notable vectorial, puedo aplicar funciones trigonométricas y decir, ah, ya, mira, P sub H puede ser escrito como P seno de 55.
porque el cateto opuesto al ángulo es la hipotenusa, que sería P, por la función seno. ¿Se está viendo? Yo al menos sí lo veo aquí en mi otra pantallita de seguimiento. Sí, bueno, nada, entonces, por eso es que luego opero y esto lo igualo a 1220 newton. Y ahí obtengo los valores tanto de P como de P sub Y. Y listo, ahí estaría. No sé si... Yo tenía duda en cuando usted en P sub Ajá, y creo que pone P coseno de 55. así es. Porque acuérdate de estos triángulos notables. Cuando tú tienes un ángulo tita y tienes la hipotenusa, voy a usar otra letra. Voy a hacerlo más bonito, más grande. Yo tengo un triángulo rectángulo cualquiera. Tengo un triángulo rectángulo cualquiera, ¿sí? ¿Sí? Es, solo este es un pequeño repasito nada más. Si yo tengo un triángulo rectángulo cualquiera y este es tita, ¿sí? Y este es h, así minúscula, entonces este de acá que es el opuesto al ángulo, si es el opuesto al ángulo será h seno del ángulo. Y este que es el que está al costadito será h coseno del ángulo, ¿sí? Y esto no solo aplica para proporciones geométricas, o sea, h puede ser una longitud, ¿no? Metros, kilómetros, lo que fuera. También aplica para proporcionalidad en cuanto a componentes vectoriales se trata, que es este caso. Esto de aquí yo tengo un vector que lo descompongo en sus componentes horizontal y vertical. De ahí saco ese dato del P seno, porque como la componente horizontal, que es esta, está opuesta al 55, entonces se puede escribir como P seno de 55. ¿Sí? Ah, ya. Ujú. Así es, y ya pues ahí ya tengo una sola ecuación, despejo P y obtengo el valor de P. Y si tengo P, puedo relacionarlo con, si tengo P, puedo relacionarlo con P vertical. ¿Cómo? Con la misma relación de aquí, pues. Sí, si yo tengo el ángulo entre ellos, yo sé que ese lado adyacente es h coseno. Y ya, ahí despejo y encuentro el otro valor. Y listo. Bien, entonces vamos al siguiente. Una carga Q de 1800 newton se aplica a la polea C, la cual puede rodar sobre el cable ACB. ¿Sí? La polea se sostiene en la posición mostrada en la figura mediante un segundo cable CAD. ¿Sí? CAD, el cual pasa a través de la polea A y sostiene una carga P. Determine la tensión en el cable ACB y la magnitud de la carga P. Muy bien, aquí solo hay unos detalles a tener en cuenta. Primero, tienes que percatarte, o sea, darte cuenta muy bien cuántos cables hay. Para ello vamos a ampliar la figura y miremos. A ver, yo empiezo aquí un cable. Por ejemplo, yo estoy aquí con un cable, viajo, voy a hacerlo más pequeño. Está bien, este un poquito más chiquito. Este que lo borro, ¿ya? Y yo tengo esto. Tengo aquí un cable y se entiende que cuando este cable desaparece en la figura es porque está bordeando a la polea y luego continúa acá, ¿sí? Y llega hasta el centro de esa polea y desaparece. Ahora, este es este primer cable, o sea, aquí tengo un primer cable que es DAC, ¿sí? Los cables en las poleas no es que empiezan por un costado y salen por el centro de la polea, no, no, no. Es, entra por un costado, sale por otro costado, ¿ya? Por ejemplo, este otro de aquí, voy a hacerle un color aquí medio verde, ¿sí? Mira,
empieza aquí en este centro y luego llega a esta polea C. Por ejemplo, hubiera sido erróneo si yo interpreto que de aquí se va para acá, o sea, está saliendo por el centro. No, no puede ser así. ¿Por qué? Porque como te digo, los cables bordean las poleas, ¿ya? No las, no es que se meten por algún agujero y salen por el centro. No, no, no. Lo que hacen los cables es bordear las poleas. Por tanto, todo ese cable llega hasta acá. Ese es el cable ACB. ¿Se entendió ese primer concepto? ¿Sí? Sí, sí. Ya, bacán. Ahora, ¿por qué es importante identificar los cables? Porque hay una teoría que te explican a ti en estática que siempre los cables mantienen la misma tensión. O sea, la tensión en los cables no cambia, sino que se mantiene. ¿Cómo así? Que si yo analizara, por ejemplo, hiciera Esta como le... pregunta, en este caso, Dime. ¿habrían solo dos cables? Así es, aquí hay dos cables, ujú, y cada uno tiene su propia tensión, ¿sí? Por eso es que hacemos este primer paso de identificar cuántos cables hay y cuál tramo de cable pertenece a un mismo tramo o se diferencia de otro. ¿Por qué? Por lo que te estoy a punto de explicar, que es que si yo, por ejemplo, hiciera un famoso corte, ¿no? Como dicen, vamos a cortar aquí, por ejemplo, aquí, vamos a cortar aquí, y yo analizara ese tramito de la polea, vamos a llamarle aquí punto X, ¿ya? Este es como un punto X, ¿ya? Perdón. Este es un punto X, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder? A ver, esta es la polea A, esta es la polea A, y aquí viene el cable AD, ¿sí? Ahí está el cable AD, y aquí está AX. ¿Qué quiere decir ese pequeño análisis que yo he hecho? Lo siguiente, que si yo sé que por la figura, yo estoy viendo la figura, aquí está la fuerza P, ¿sí? Ahí está la fuerza P, aquí está la fuerza P. Aquí cuando hice el corte también, y bajo la misma dirección del cable, va a haber la misma intensidad de fuerza P. Por eso es importante identificar los cables, ¿sí? ¿Ya? Este dato, este criterio, por así decirlo, es muy importante al momento de resolver este tipo de problema, ¿ya? Entonces, mira, vamos a aplicar esto ahorita, ¿sí? Y ahora, los cortes no solo se pueden hacer así como yo te he mostrado de una sola parte, sino que yo los puedo hacer de una forma más amplia incluso. Voy a dejar ese dibujito allí, ¿ya? Esto para anotar nada más. Este de aquí es el punto D. Aquí está la polea A y aquí, como les dije, es como si fuera el punto X, ¿ya? Ahora, yo voy a hacer como si fuera una especie de corte, pero voy a hacer un corte de esta forma, mira. Como que voy a cortar aquí, pi, 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 pi. Voy a cortar el cable aquí, voy a cortar el cable aquí y voy a cortar el cable aquí, ¿ya? Entonces, si yo corto el cable allí, mira cómo va a quedar esto. O sea, lo voy a dibujar acá. Tengo la polea primero, ¿sí? Tengo los cables del tramo resaltado de celeste, ¿sí? O sea, tengo un cable así, ¿sí? A ver, perdón, esto lo voy a borrar mejor. No me deja borrar, qué raro. Bueno, entonces rehago. Tengo un cable aquí, tengo un cable para acá, algo así, ¿sí? Y esos son el mismo cable. Como se trata del mismo cable, yo puedo afirmar lo siguiente. Yo puedo afirmar entonces que cuando he hecho el corte, si aquí hubiera una tensión T, acá también existirá la misma tensión T, ¿sí o no? Porque ves que estamos cortando el mismo cable, aparecerán las mismas tensiones, ¿ya? Pero en cambio, acá, y lo hago de amarillo para que siga la nomenclatura de colores que estamos usando, pero en cambio acá, cuando haga el análisis de esta cuerda de acá, ya no es la misma letra T de las azules, sino es otra. Vamos a llamarle T2,
¿Ya? Vamos a llamarle T2. Y además, ¿qué otra fuerza aparece? Porque en el dibujo aparece aquí una fuerza Q. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. ¿Se entendió? Sí. Ya, bacán. Ahora, vamos a ir identificando con los datos. Primero, me dice que la carga Q de 1800, o sea, este de aquí vale 1800 newton. Ya, muy bien. Se aplica sobre la polea C, la polea sostiene en la posición mostrada en la figura mediante un segundo cable CAD, el cual pasa a través de A y se sostiene con una carga P. Nos piden la tensión ACD, que es esta, la de amarillo, o sea, esta de aquí, no, perdón, la tensión ACD es esta de aquí, las azules, es decir, estas de aquí son las ACD, y esta de aquí, la voy a poner para acá, ¿sí? Y la carga P. Ahora, del análisis sencillito que hicimos aquí, del análisis sencillito que hicimos acá, yo puedo darme cuenta que esta que le he llamado T2 es la misma que la carga P, ¿sí? Es la misma que la carga P. ¿Por qué? Porque P es una tensión que genera, P, perdón, es una fuerza que genera tensión al cable de AC. Y como es la única fuerza que está molestando ese cable, la tensión de la cuerda será igual a la misma fuerza P. Por tanto, esta fuerza que siente la polea C en este punto tendrá la misma intensidad que la fuerza P. ¿Bien? Y ahí ya tengo mi diagrama de cuerpo libre. Ahora, como aquí hablamos, ¿sí? De que la polea se sostiene, estamos hablando de el equilibrio. Por tanto, si hablamos del equilibrio, en otras palabras, estamos hablando de un equilibrio que significa primera ley de Newton, suma de fuerzas en X igual 0 y suma de fuerzas en Y igual 0. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre más limpio, por así decirlo. Entonces yo aquí tengo la polea, acá me dicen que tengo la carga Q, ¿sí? Tengo la fuerza P, ¿sí? Tengo la fuerza P. Y además tengo también la tensión ACD de un lado y de otro lado. Pero para eso debo ser observador y fijarme cómo es la inclinación de la fuerza según la inclinación. Aquí, por ejemplo, yo sé que este tramo que va desde aquí, desde C, perdón, voy a usar otro color, desde C hasta B tiene una inclinación de 25. Entonces, eso lo puedo correlacionar aquí y decir que esta tensión del lado derecho tiene una inclinación de 25. Mientras que la tensión del cable ACD al lado izquierdo tendrá una inclinación de ¿cuánto? Según la figura. ¿Cuánto tendrá esa inclinación? ¿Cuánto dices? Tendrá una inclinación de 55. Muy bien. Entonces, esos son los datos que me sirven para hacer mi problema. Y también, como se nota aquí en la figura, este cable con este cable son paralelos. Por tanto, ambos tienen la misma inclinación de 25. Voy a borrar aquí. Es decir, es colineal la fuerza P, es colineal la fuerza P con la tensión ACD. Y aquí es un ángulo de 55 grados. Y del otro lado, la tensión ACD tiene aquí 25 grados. Bien, y con eso yo puedo hacer el planteamiento de mi sistema de ecuaciones. No sé si hay alguna duda hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Perfecto, entonces continúo. La flechita, Dime. haya puesto una flechita amarilla.
Sí, es P. sí, es P, es esta. Es esta P, como es parte de la tensión del cable DAC, entonces mira, es como que viaja a lo largo de allí. Es como que viaja. A ver dónde estás. Acá vamos a usar este resaltador, ¿ya? Está el resaltador amarillo. Acá, borro para que lo notes. Mira, es como que esta P viaja así a lo largo de aquí. Entonces, ¿ves? La fuerza que siente aquí así para abajo es la misma que también va a sentir aquí la polea así. Es como que te jalaran con una pita. Si bien aquí cambia la dirección, pero la intensidad de la fuerza es la misma. ¿Sí? Y esta Sí, misma P es la P que aparece acá, pues. ¿Sí? sí. Ya, genial. Y este Q no hay que olvidar que vale 1800 newton. Entonces ahora toca hacer la descomposición vectorial. Por ejemplo, aquí yo puedo ver, ¿sí? Que estas fuerzas acá, esta fuerza acá, la TACD, vamos a darle aquí un nombre 1, 2. En módulo es la misma, pero porque cambia la dirección, representa otra fuerza. Esta de aquí, la TACD1, será TACD coseno de 55 y TACD seno de 55. Y ahora vamos a ver el tema de los signos. A ver, esta flecha está en el segundo cuadrante. Como está en el segundo cuadrante, su componente en X, ¿sí? Su componente en X va a ser negativa, ¿sí o no? Su componente en X va a ser negativa. Y su componente en Y, como va hacia arriba, es positiva. Entonces, ahí está el primer vector, ¿ya? Acuérdate siempre de esto. O sea, acuérdate que esto nunca cambia. O sea, Y hacia la derecha es positivo y J hacia arriba es positivo. Eso nunca, esa nomenclatura jamás cambia. Ya. Bien, esa sería la TS1. La fuerza P, la fuerza P será P coseno de 55 y P seno de 55. ¿Sí? Ahora, los signos, como también está en el segundo cuadrante, la primera componente será negativa y la segunda será positiva. La otra fuerza, TACD2, va a ser, como está en el primer cuadrante, las dos componentes van a ser positivas. Y su descomposición viene apoyada con el ángulo de 25. Por ende, aquí será coseno de 25, TACD seno de 25. Y la última, que es Q, solo tiene componente vertical, por tanto, la componente horizontal de Q será 0, y el valor de Q, como va hacia abajo, es negativo, por tanto es menos 1800. Ya está. ¿Dudas hasta ahí? ¿Queda claro? Tengo una duda, por ejemplo, Dime. en la línea donde está P y TAC de qué es, Sí. ahí, ¿Cuál es la duda aquí? De esta de este, aquí. o sea, ahí los toma desde abajo para poder descomponerlos, ¿no? Sí, es que la inclinación, acuérdate, sin importar cuán larga sea una línea, por ejemplo, vamos a suponer aquí, ¿no? Imagínate que tengo una línea así y aquí este ángulo es 20. Sin importar cuándo sea mi punto, la inclinación de la línea se mantiene siempre. No es que va cambiando a lo largo de la línea, no, sino que dada una línea siempre tiene la misma inclinación. Por tanto, la inclinación de TACD es la misma inclinación que P, ¿sí? ¿Esa era la duda o cuál era la duda? Sí, esa era. Ya, genial. Bien, entonces aquí nada más queda operar las X con las X, las Y con las Y. Vamos con las X. En X, ¿a quién tenemos? Tenemos a menos TACD coseno de 55 menos P suma de eje X igual 0. Estoy poniendo acá mejor, ¿ya? Menos coseno de 55 más
TACD coseno de 25 más 0 igual 0, ¿sí? Y aquí nada más queda ordenar un poco la ecuación, nada más, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí puedes escribirlo como TACD por coseno de 25 menos coseno de 55. 0.333 menos P coseno de 55 es 0.574. Y aquí tengo una primera ecuación. O sea, esta es, por así decirlo, una ecuación 1. ¿Sí? Y ahora de la otra, sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Vemos, tengo TACD seno de 55 más P seno de 55 más TACD seno de 25. Uy, lo hice muy grande, creo. Igual no hay problema, lo puedo mover. Lo puedo mover acá. Ay, se quedó esas letras. Se quedaron esas letritas. No, por lo hago de nuevo. Para que también haga ser más legibles los datos. A ver, tenemos, tenemos aquí TACD seno de 55, ¿sí? Más P seno de 55 más TACD seno de 25 menos 1800 es igual a 0. Ahí está mejor ahí. Entonces ahora los ordenamos, ¿sí? Los ordenamos nada más. Por ejemplo, se puede factorizar seno de 55 más seno de 25. Queda TACD por 1.242 más P seno de 55 es igual a 1800. A ver, el seno de 25 es 0.423. ¿Sí? Ese es el seno. Ahí tenemos la segunda ecuación, ¿ya? Y con esas dos ecuaciones, uy, perdón. Con esas dos ecuaciones resolvemos el sistema. Entonces, yo aquí sugiero meterlo a la calculadora, no tratar de despejar a mano. Ya cuando tienes el sistema planteado, acuérdate que la calculadora puede resolver hasta 3×3. Entonces, para ello, vamos al botón Mode, Ecuación, la opción 1, e ingresamos los coeficientes. En la primera columna será el TACD. Entonces, aquí yo puedo poner 0.333, 0.574 y 0. El otro es 1.242, 0.423 y 1800. Entonces, según la calculadora, y luego del color que los estuve haciendo, TACD es 1210.17 newton. Y el otro que es la fuerza P me da 702.06 newton. Y listo, listo. Ya ahí está. Esas serían las respuestas, tanto de mi apartado A como de mi apartado B, porque es lo que me pedían. La tensión en el cable y la fuerza P. Ahí está. ¿Listo? ¿Hay alguna duda? No. No, genial, ya, sigamos. Ahora vamos un poco con este tema de los cosenos directores, porque también vi que era parte del temario para la práctica. A ver, una placa circular horizontal se sostiene mediante tres alambres que forman ángulos de 30 grados respecto de la vertical.
y se encuentran unidos a un soporte en D. Si se sabe que la tensión en el cable CD es de 60 libras, determine las componentes de la fuerza ejercida por este alambre sobre la placa y los ángulos directores. ¿Sí? Bien, entonces, vamos por partes. Yo sé, por ejemplo, que el cable CD en mención, que me mencionan aquí, el cable CD está aquí, de C. ¿Sí? ¿Y qué observo de esos puntos? A ver, no me dan unas medidas, o sea, no me están dando que el radio del disco es 180 milímetros o que la D vale, la altura de D es 90 milímetros, no me están diciendo nada, solo me están hablando de la configuración y las inclinaciones. Pues eso me puede servir para poder visualizar la posición. Entonces, aquí yo, por ejemplo, observo que me dan un dato. Con la vertical forma un ángulo de 30. O sea, es como si aquí yo dibujara una vista, por así decirlo. Es como que miro desde acá el cable. Y aquí tengo el eje vertical que sería Y. Este sería el eje vertical, sería Y. ¿Sí? Vamos a borrarlo de nuevo y vamos a hacerlo más recto, que se vea. Ahí está. Ese es vertical, Y. Y aquí arribita estaría mi punto D. ¿Sí? Y como lo estoy viendo como que todo el cable contenido en un solo plano, es como que aquí al mismo nivel, y lo voy a hacer de otro color para que se distinga. Color medio celeste quiero, más o menos ese, ¿sí? Ah, no, no está en la- Ya, ahí más o menos, aquí estará mi punto C, ¿sí? Esta línea que estoy dibujando, vamos a llamarle, aquí sería el punto O, ¿cierto? Ahí sería el punto O, que sería este. Esa línea OC sería este de acá. Voy a resaltarla y le voy a poner fino para que no... Ah, no, un poquito más. Ahí. Sería esta de aquí. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Sí, Ya. Entonces, mira, pues esta de aquí, vamos ahora con otro colorcito. Ya. Este sería, entonces, si yo los uno, este de aquí a acá, sería el cable, ¿sí o no? Ese sería el cable. Ahora, ¿qué dato me están dando? Me están diciendo que el cable, este es el cable, forma 30 grados con la vertical, o sea, aquí este de aquí a acá es 30. A ver, y en base a lo que hemos estado, perdón, no lo borra. Qué raro. Bueno, vamos a ver, lo vamos a eliminar así. Ya, ahí está. ¿Sí? En base a lo que te he mencionado, este de aquí, si este es la tensión del cable, que te dicen que es 60 libras, ¿sí? Este sería 60 libras. Este de acá, el lado OD, ¿qué sería? ¿Qué sería? El lado D, con el ángulo y la hipotenusa, ¿te acuerdas? Este sería 60 o sea, ¿no? coseno, muy bien, porque es el que está al costadito del ángulo. Y el opuesto sería 60 O sea, no. seno, muy bien. Ya. Y mira, como esta línea OD coincide con el eje Y, básicamente aquí, y esta es la tensión T del cable CD, si esta es la tensión T del cable CD, voy a hacerlo un poquito más acá, hacerlo un poquito más acá, ahí mejor. Si esta es la tensión CD, mira, entonces ¿eso qué quiere decir? Que, y como esta línea OD coincide con Y, este es como si fuera tu TY, o sea, es tu componente Y. Ya encontraste la componente Y. Acuérdate que el objetivo es encontrar las componentes. Y aquí ya encontré una primera componente. ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Ya, ahora mira, esta línea OC es 60, 30, seno de 30.
Pero ojo, esta de aquí, OC, no coincide ni con el eje X que está acá, voy a resaltarlo de otro color, ni con el eje X que está aquí, ni con el eje Z que está acá. No coincide, no coincide. Entonces yo no puedo afirmar que esta se trata de TX o de TZ. Entonces, pero tengo un dato importante. ¿Qué observo? ¿Qué observo? Que el eje X y la línea OC forman entre ellos un ángulo de 60. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, Entonces, ahí mismo yo también, si yo ahora miro la figura así desde arriba, o sea, es como que la miro en la vista horizontal, si quieres usar un término pasado familiar, ¿sí? Yo voy a ver esto. Voy a ver aquí el eje X, voy a ver acá el eje Z, ¿sí? Y para este lado, más o menos, para este lado por acá, sí, voy a ver la línea OC, ¿sí o no? sí, Y acá esta inclinación es 60. Vamos a llamarle a esta tensión OC, ¿ya? Que sería la misma que esta, tensión OC. Solo que para no alargar la expresión, simplemente es un término para evitar la prolongación. Ah, mira, interesante. Acá también se cumple lo mismo que hemos cumplido allá. ¿Cómo así? De que si yo tengo la línea y el ángulo que forma con uno de los ejes, ¿sí? Si yo tengo la línea y el ángulo que forma con uno de los ejes, entonces yo puedo hallar esta proyección de aquí. ¿Sí o no? Yo puedo hallar esta de aquí. ¿Cuánto sería? Esta de ahí, mira, sería TOC coseno de 60. ¿Sí o no? sí, Y la otra, que sería la de acá, vamos a ponerle un color rojo, que sería esta de acá, sería TOC seno de 60. Ahora mira, qué interesante. La línea morada terminó siendo paralela a X. Ah, eso quiere decir que este de aquí es mi componente T sub X, o sea, es la componente de la tensión en el eje X. Y esta flecha roja terminó siendo paralela a Z. Ah, entonces esta de aquí vendría a ser mi TZ. ¿Sí? Pero hay un detalle. ¿Cómo es el sentido de las flechas en el eje Z? ¿Apuntan hacia el mismo sentido o a sentidos diferentes? sentidos diferentes. Entonces aquí va un signo menos. ¿Sí? Sí, En cambio acá apuntan en el mismo sentido. Por tanto, aquí sí van, ¿sí? Aquí sí va en el sentido positivo. ¿Ya? Bien. Ya, ese es un detallito que hay que ver. ¿Sí? Ya. Bien. Ahora vamos a ver un temita aquí. Ya. Ah, ya. Aquí hay un detalle que quiero pedir perdón que he omitido, que es el siguiente. Voy a borrar. Bueno, el cálculo de las magnitudes está bien. El tema es que la pregunta de que me están haciendo aquí en el problema, aquí, las componentes de la fuerza ejercida por este alambre sobre la placa. Entonces, como me están pidiendo sobre la placa, tengo que analizarlo aquí. Entonces, es como decir como si mi flecha naciera así. Es como si mi tensión naciera así. Entonces, como nace desde C para acá, así, nace así, o sea, porque me están pidiendo las componentes de del cable sobre la placa, es decir, tengo que analizar esta fuerza de aquí para acá. Entonces, las flechitas, la roja y la roja y la morada, perdón que la borre de nuevo, aquí está X, ¿sí? Entonces, realmente la roja, por ejemplo, va a apuntar así, hacia abajo, y esta de acá, que era la morada, va a apuntar así para acá. Va a apuntar así, porque están yendo, tienen que seguir el sentido de la original, ¿sí? Porque voy voy así, pues, o sea, si lo dibujo aquí en este de acá, que era la original, la flecha va así,
va para acá. Y si yo cierro el triángulo vectorial, sería así. O sea, desde C hasta O. Y aquí voy así desde O hasta D. Así. Ahí está. ¿Sí? Por eso hay que cuidar ese sentido. Bien, entonces aquí, por ejemplo, ahora Z sí sigue el sentido de Z. Entonces este sí es positivo, pero el de acá se opone. El de acá se opone, entonces este es negativo. Y ahí ya tengo las tres componentes. Tx sería A. Mejor para... No ahorro espacio, acá todavía tengo espacio. Entonces ahora mira, pero ¿quién es T o C? Me falta mencionar eso. ¿Quién es T o C? ¿Quién es T o C? T o C es esto de acá. Entonces, ahora sí, ya con eso tengo todo el sistema despejado, resuelto. Vamos a ponerle aquí y lo movemos un poquito más acá. Ahí, y ya, ahora sí. Mira, Tx sería T o C, 60 seno de 30 menos 60 seno de 30 por coseno de 60. Ty, que estaba acá arriba, es simplemente 60 coseno de 30 y Tz es TOC, que es 60 seno de 30, ¿sí? Por seno de 60. Y ahí está. Y ahí, resolviendo esos tres valores, obtengo mis respuestas. A ver, Tx es menos 60 por seno de 30 por coseno de 60, que sale menos 15 libras, punto y coma. Y es 60 coseno de 30, que sale 51,96. Y tz es 70 por seno de 30 por seno de 60, que es 25,98. Ya está. Ujú. Ahí están las respuestas de la A. ¿Se entendió, Jamie? Sí. Ya. Genial. Y ahora lo último que te piden los cosenos directores es fórmula. Eso siempre acuérdalo. Tú sabes que, por ejemplo, el coseno del tita x es tx sobre t. ¿Sí? Entonces, tx, ¿quién es? Menos 15. Y este t, ¿quién es? 60. ¿Sí? Con eso encuentras el ángulo. ¿Sí? Con la función arco coseno. Luego está coseno de tita y, es ty sobre t, ¿sí? Que sería el 51,96 entre 60. Y el último, que es el coseno de tita z, es 25,98 sobre 60. Listo. Y ahí con eso ya se obtienen los ángulos. Y ya estaría. No sé si hay alguna duda. No. ¿No? En ese, Ya. en ese caso solo tienes que hallar dos ángulos, ¿no? Sí, solo hay que hacer la función inversa del coseno y ya simplemente das el valor que obtienes. Ah, ya. No hay que hacer otra cosa. Por eso, lo entre comillas complicado es esto, encontrar las componentes. Lo demás ya es repetitivo. A ver, aquí hay otro ejercicio. Wow. Los cables AB y BC se sujetan al tronco de un árbol muy grande para evitar que se caiga. Si se sabe que las tensiones de los cables AB y BC son de 555 newton y 660 respectivamente, determinar la resultante de las tensiones en el punto B en newton, los cosenos directores de esa resultante en grados y la fuerza que ejerce la tensión perpendicular al tronco en newton. Ya. Bien, entonces aquí también en B, ¿sí? Y aquí es de la resultante.
Bien, entonces, primero lo que hay que hacer es expresar vectorialmente las tensiones. Este es un caso típico de problemas que se suele presentar en estática. O sea, que no te dan la dirección de las fuerzas, pero sí te dan el módulo y te dan coordenadas de los extremos sobre las cuales opera la fuerza. Para eso es muy conveniente utilizar el concepto de vector unitario. Lo que sucede aquí es que, por ejemplo, la tensión AB está acá, por ejemplo, mira. La tensión AB está a lo largo de esta línea, de este cable. Por tanto, la fuerza B actúa aquí, así, actúa a lo largo de esta línea. Como actúa a lo largo de esa línea, quiere decir que comparte la dirección, esta es la tensión AB, eso quiere decir que la línea B comparte la dirección del vector posición AB, ¿sí? Comparte o sea, el vector posición R de A respecto de B es paralelo a la tensión AB. Este dato es importante, ¿por qué? Porque eso quiere decir que el vector unitario de AB va a coincidir con el vector unitario de la tensión AB. Y si yo tengo el vector unitario de la tensión AB, puedo expresar el vector tensión AB como módulo de TAB por el vector unitario de AB. ¿Ya? Esa es la ventaja. Por eso es importante encontrar los vectores unitarios cuando nos dan coordenadas. Ahora, ¿cómo encuentro este vector unitario? Pues necesito hacer la siguiente operación. El vector posición AB dividido entre su módulo. ¿Y cómo encuentro el vector AB? Es la resta de la coordenada A menos la coordenada B. Nota el sentido de la flecha para darte cuenta cuál restas primero o después. ¿Cuál es el sentido de la flecha? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Cuál es el sentido de esta flechita de aquí? ¿Hacia arriba o hacia abajo? De la roja. Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, este de aquí es mi punto final, porque es hacia donde está apuntando mi flecha. Y este de aquí es el inicial. ¿Sí? Entonces, como eso es así, con esa nomenclatura voy a trabajar. Para ello necesito describir la ubicación respecto de un origen común. Este es el origen. Las coordenadas. Entonces, primero, coordenadas. Entonces, paso 1. ¿Cuál es la coordenada de A respecto al origen bajo la premisa de X, Y, Z? Obviamente se entiende aquí que O está en el suelo junto con A. Entonces, ¿A dónde está? Si está en el suelo, su componente Y, por ejemplo, es 0. Pero vamos en orden. A ver, X. ¿Cuán separado está del eje X? O sea, esta distancia de aquí. ¿Cuánto es este pedacito de aquí? Yo lo que hago es dibujo una línea desde el punto A, y me acerco mejor así un montón. Una línea desde A paralela a X. O sea, así. Sería algo así. ¿Cuánto mide ese pedacito según mi figura? Mide 0,75. Entonces, esa es mi coordenada en X. Pero ahora debo ver. Me estoy viajando del lado de X, se entiende que este X es el positivo, o estoy yéndome en contra. Según la figura, yo observo que me estoy yendo en contra. Entonces, la coordenada del punto A en X es menos 0,75. ¿Se entendió? Sí. Ya. En Y, como les dije, en Y está en el suelo. Entonces, como está en el suelo, su coordenada es 0. En Z, otra vez hago como que una misma estrategia y digo, a ver, voy a dibujar una línea paralela a Z, ¿sí? Hasta llegar al punto A y veo el sentido. Me estoy yendo en el mismo sentido, o sea, va a ser positivo y lo que vale según la figura es 6. Entonces acá será 6. Listo. Ya tengo ahí mis coordenadas de A. Vamos con B. B observo que se encuentra sobre el eje Y.
Cuando un punto está sobre un eje, solo tiene coordenada en ese eje, no tiene en las otras. Entonces va a ser en x0, en y como está hacia arriba es positivo, 7, y en z será 0. En C, otra vez hago la misma estrategia. Veo cuánto avanzo en X y observo que en X, según la figura, estoy avanzando 4.25, en Y estoy en el suelo, 0, y en Z avanzo 1, positivo. Listo. Y ahí están ya mis coordenadas. Cuando tengo mis coordenadas, empiezo con vector posición, perdón, y unitarios. Entonces, el primer vector posición que dije que íbamos a hallar era R de A respecto de B, que viene dado por A menos B. Entonces, resto esa operación. Será menos 0,75. Voy a restar acá. Menos 0,75 menos 0,0 menos 7,6 menos 0. ¿Sí? Entonces ahí con eso obtengo que el vector posición es menos 0,75, menos 7,6. Listo. Y ahora hallo el módulo de esto. El módulo, ¿qué es? La raíz cuadrada de la suma cuadrática de las tres componentes. ¿Va habiendo alguna duda? ¿Me dices? Sí, es Por ejemplo, cuando tengo, si un punto está sobre un eje, entonces solo en ese eje hay coordenada y en los otros no. así es. En los otros no. Así es. Solo sobre ese eje no me complico más. Bien, teniendo esto y teniendo el vector posición, puedo hallar el unitario. El unitario será menos 0,75, menos 7,6. Todo esto entre 9,25. Ahí yo recomiendo guardar el dato en la memoria, Shift Stop, en la memoria de la calculadora. Y luego operas y listo. Empiezas. Este, por ejemplo, me sale 0,0 menos 0,08. 7 entre esto. 0,757. Menos también, menos. Y el último es 6 entre eso. 6,648. Hacerlo un poquito más pequeño. 649. Listo. Ahí está. Ese es el vector unitario. Ahora, para expresar la fuerza, dame un ratito para agregar una página. Aquí. Ahí está. Para expresar la fuerza, o sea, la tensión AB, es el módulo de AB por el vector unitario. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la tensión AB? La tensión AB vale 555. Ya, pues entonces eso será 555 por todo ese vector menos 0,08, menos 0,757 y 0,649. Listo. Y hay que multiplicar ese valorcito por cada uno de estos. Tengo una duda, ¿cuándo aplico esa fórmula? Cuando ya tienes el vector unitario y ahora quieres expresar la tensión como vector, que ves que ya tienes este vectorcito de aquí que es el unitario, entonces Yo me refiero cuando uso los vectores unitarios. cuando tienes así las figuras que te dan posiciones y no te dan la dirección directamente del vector fuerza. Aquí en ningún momento, solo me dijeron los módulos, mira, solo me dijeron hay tanto de tensión, ¿ya?
pero Ya. a través de la figura me transmite la dirección de las cuerdas. Por ejemplo, aquí, mira, tenemos la otra cuerda, ¿sí? A través de la figura me transmiten la dirección de las cuerdas. Entonces, yo ahí, ¿qué hago? Tengo que hallar la dirección de esa cuerda en base a las posiciones de los extremos de la cuerda. Y ahí es aplicar el concepto de vector unitario. Ujú. Ahí tengo que hacer todo este procedimiento repetitivo. Ahorita, por ejemplo, lo voy a hacer de nuevo con el otro vector. La tensión AB, aquí ya me está saliendo, es menos 44.4, 0.757 por 555, menos 420.14 y 360.195. Y ya está, aquí ya tengo la primera tensión. Pero aún no acaba mi problema, porque yo lo que tengo que hacer es también hallar vectorialmente el otro vector, que es este, que es este, tensión BC, ¿sí? Y aquí otra vez el mismo razonamiento, mira. Para hallar tensión BC, necesito un módulo de la tensión BC, que sí lo tengo, me lo da el problema, por el unitario de BC, ¿sí? De C respecto de B, perdón, aquí vamos a usar la nomenclatura de C respecto de B. Ahora, ¿quién es el unitario? Si quieres, vamos haciéndolo así, mira. ¿Y quién es el unitario de esto? Es el vector posición de C respecto de B sobre el módulo de C respecto de B. ¿Y quién es el vector R de C respecto de B? Es la diferencia de coordenadas de C menos B. ¿Ves? Entonces, hallando las coordenadas de C y de B, que mira, ya lo hice, ya lo tengo aquí, ¿sí? Hallo el vector posición. Hallado el vector posición, hallo el unitario. Hallado el unitario, hallo la fuerza. ¿Sí? Esa es la secuencia siempre. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Ya, entonces, el resto es operativo, de verdad. Mira, ve. Acá tengo C que es 4.25, 0, creo que era, ¿sí? Coma 1 menos 0,7,0, ¿sí? Y ahí está, ¿sí? Ahí está, que es 4.25, menos 7,0, no, perdón, 1. Listo, ¿sí? Está bien, ¿no? Ya, sí, está bien. Ahora, ya, este es el vector posición, como te digo. Ahora, para hallar el unitario, tengo que hacer el vector 4.25, menos 7,1 dividido entre el módulo. El módulo es el cuadrado de estos tres. La suma de los cuadrados de estos, raíz cuadrada. 4.25 al cuadrado, más 7 al cuadrado, más 1. Raíz 8.25. ¿Sí? Sobre cada uno de estos. 4.25 entre eso. Sale 0.515 menos 0.848 y 0.121. Listo. Ahí está. Teniendo el unitario, como te digo otra vez, la tensión será el módulo de la tensión, que es 660, multiplicado por el vector unitario UCB. ¿Sí? Y opero cada uno de esos. Pues, o sea, cada componente. Opero cada componente. O sea, 660 por 515. Me sale aquí
339.9, coma 0.848 por 660 sale menos 559.68 y el último, ya voy a moverlo para que esté lo más provechoso posible el espacio. Y el último que es por 121, 660 por 0. Aquí nada más, mucha paciencia, al menos, mucha, perdón, precisión a la hora de operar, porque muchas veces los errores no ocurren por temas de conceptos, sino ocurre por temas de precisión de cálculo. O sea, hay que asegurarse que de verdad el número que estoy digitando es el número que tengo que operar. Bien, aquí tengo las tensiones. En el apartado A, entonces me piden la resultante. La resultante no es otra cosa que la suma de los dos vectores, o sea, tensión de AB y la tensión de CB. Entonces, traigo conmigo otra vez los vectores y ahí está. Menos 44.4, coma, menos 420.14, coma, 360.195, ¿sí? Más el otro vector que está aquí nomás, ¿no? 339.9, coma, 559.68 y 79.86. Entonces, al sumar, tengo que sumar componente con componente. 339.9 menos 44.4, 200. R, la resultante será 295.5. ¿Cómo? La otra sale menos 979.82 y la última sale 440.81. ¿Listo? Y esta es la respuesta de mi apartado. Perdón. Esta sería la respuesta de mi apartado A. Ya. ¿Hay alguna duda ahí? No. ¿No? Acá. Entonces sí, ese es el procedimiento siempre, ¿ya? De las vectores unitarios cuando te dan figuras. Los cosenos directores. Bueno, hay que aplicar la fórmula como la hemos estado aplicando. ¿Sí? O sea, si ya tengo aquí, ¿qué hallo? Hallo el módulo de la resultante, primero, que será raíz de 295.5 al cuadrado, más 979.82 al cuadrado, más 440.81 al cuadrado. Entonces, tengo la resultante, será 295.5 al cuadrado, más 779.82 al cuadrado, más 440.81 al cuadrado. Raíz de todo esto es 1114.31 libras. No, Newton eran, si no me equivoco. A ver. Siempre en estática te piden poner las unidades. Así que aquí, por ejemplo, me ha faltado indicar que esto es Newton. Y acá también me falta indicar que esto es Newton y que esto es Newton. Siempre es importante eso. ¿Sí? Aquí es Newton. ¿Sí? Y luego el tita X será arco coseno ¿de qué? De la componente X, 295.5 sobre 114.31. El tita Y será el arco coseno de menos 979.82 sobre 1114.31. Y el tita Z será el arco coseno de 440.81 sobre 1114.31. Listo. Y eso se calcula, ¿sí? 295.5 entre eso, arco coseno, y esto, por ejemplo, me sale acá 74.62 grados, el otro que es menos
979.82, arco coseno, esto me sale 151.56 grados. Y el último que es 440.81 entre 4.31. No, perdón. Entre 1000, que voy a dibujar mejor el 1000 aquí. 1, 1. Ahí está. Arco coseno de eso. 66.69 grados. Listo. Y ya está. Ahí están los cosenos directores. Y el último que te piden es la fuerza que ejerce la tensión perpendicular al tronco. Ya. Aquí es básicamente proyección. Yo sé que esta resultante, que más o menos podría ser una flechita, algo así, ¿no? Más o menos, a ver, vamos a usar, ¿qué colores he usado? Un color azul he usado, morado he usado. Vamos a ver, yo tengo este de acá, que más o menos la resultante me da algo así, está en el espacio. Pero esta a su vez, esta flechita naranja puede ser descompuesta en una componente paralela al tronco, que está aquí, y en una perpendicular al tronco, ¿sí? Es decir, yo la resultante, la tensión resultante, la puedo escribir como una componente paralela al tronco más una componente perpendicular al tronco. Ahora, yo sé que si yo quisiera obtener la componente paralela al tronco, es como que hiciera la proyección de el tronco, de la resultante R, de la tensión resultante, ¿sobre quién? Sobre el tronco. Ahora, según la figura, ¿qué dirección tiene el tronco? La dirección que tiene el tronco es el eje Y, ¿sí o no? La dirección que tiene el tronco es el eje Y, es este de aquí, el eje Y. Ahora, ¿yo conozco la dirección del eje Y? Sí, porque si esto es el eje Y, entonces su dirección es 0,1,0, el vector J en otras palabras, ¿sí o no? Entonces aquí aplico la fórmula, pues. O sea, ¿cuál es la fórmula de proyección? Es el vector TR punto el vector unitario de Y. ¿Sí? Y eso sería más TR perpendicular. ¿Ya? Entonces ahí vamos. TR. TR es este de acá. 295.5. A ver, este es el apartado C. Y este acá es el apartado B, para no olvidar. Este es el apartado B. ¿Sí? 295 menos 979, 440.81 es igual a este mismo vector multiplicado por 0,10, que si nos damos cuenta, lo que nos va a dar esto otra vez por el vector unitario de Y, que he olvidado de la fórmula, perdón, por otra vez el vector unitario de Y más TR perpendicular. Si nos damos cuenta, esto de aquí nada más va a quedar. Cuando yo multiplique 0,10 por estos, este de aquí se va a ir y este de aquí se va a ir y solo te va a quedar la componente Y, porque estás multiplicándolo con el vector 0,10, ¿sí? Con el vector 0,10. Entonces acá te va a quedar 0, menos 979.82,0 más el vector TR perpendicular. El momento, ¿Me puede dime, repetir la proyección? la proyección es una fórmula, ¿qué es esta? O sea, si yo tengo un Sí, vector así y tengo una línea aquí, L, y yo de esa línea tengo su vector unitario, ¿ya? La proyección de A sobre L, o sea, proyección de A sobre L es el vector A
por el vector unitario por el vector unitario. ¿Sí? Es una fórmula. Producto punto es aquí. ¿Y cómo me doy cuenta cuando tengo que usar proyección? Porque te están pidiendo aquí la componente de la tensión perpendicular al tronco. Entonces, tú siempre puedes descomponer cualquier fuerza en una componente perpendicular, que es la que te piden, y en una componente paralela. Entonces, es como un atajo, es como un camino que hay que pasar primero para poder llegar a la otra. Porque yo sé que la tensión resultante, que es R, que le estoy llamando R, la puedo escribir como aquí lo he puesto, una paralela al tronco y una perpendicular al tronco. Ya, Ahora, la paralela al tronco es la proyección. Entonces lo que hago es, hallo la proyección y luego la voy a pasar a restar. Y con eso ya haré la perpendicular. ¿Sí? sí. Ya. Eso es lo que estaba operando. Bien, entonces borro aquí porque si no, o no, ya lo agrego para que quede ahí luego, si lo quieres estudiar cualquier cosa. Ya, entonces acá me queda esto mismo. Lo voy a copiar. Voy a estar copiándolo de nuevo. Copiar. Y ahora pegar. Mm, no, ya. Pega esto. Ya, bueno, ni modo, lo vuelvo a poner. Coma menos 979.82, coma 440.81. Esto es igual a la proyección que cuando opero con el, como les decía, como cuando opero con el 010, se van estas dos y me queda solo la de en medio. Menos 979.82. Perdón, acá me queda 0, menos 979.82, cero más la componente perpendicular. Ahora este pasa a sumar y me queda así 295.5 menos 979.82 más 979.82, 440.81 es igual a la TR perpendicular que me están pidiendo. Se van estos porque son iguales y me queda 295.5, 0,440.81. Esta es la TR perpendicular. Listo. Y esta sería la respuesta del apartado C. Ujú. Listo, ya está. Solo para aclarar, esta operación que hicimos del vector unitario sería algo así, ¿no? Sería algo aquí así. Sería algo así, ¿sí? Ahí estaba el que copié al inicio. Punto 0,110. Entonces, este con este y este con este. Y al operar 0 por 295, 0. 0 por 440, 0. Y menos 979 por 1, solo te queda menos 979.82. Luego, esto de aquí lo tienes que volver a multiplicar por el vector unitario. Es decir, este se multiplica por el 0,10. Y por eso es que ahí nos queda 0, menos 979.82, 0, que es lo que estaba aquí escrito. ¿Ya? Tener en cuenta eso de las operaciones. Bien, creo que nos queda tiempo para un ejercicio más. Esperemos a ver. Hasta ahora, ¿cómo va? ¿Buen ritmo? ¿Se entiende? ¿Más lento? ¿Más rápido? Tal vez, no lo sé. ¿No? Bueno, entonces sigamos. Este, Dime. eh, es que tengo que hacer algo. Ah, ya, no hay problema. Entonces, si gusta, lo dejamos ahí. Sí, Ya.
Ya. Gracias y Ya, cuídate. Te vaya muy bien. ya listo, hasta luego. Hasta luego. Bien. Vamos a resolver la manera de plus para ver cómo nos va. A fin de mover un camión remolcado, se atan dos cables en A y se jalan mediante las grúas B y C, como se muestra en la figura. Si se sabe que la tensión en el cable es de 10 kilonewton, que el cable es de 7,5 kilonewton, determine la magnitud y dirección de la resultante. Ya. Bien, entonces, aquí eh, hay que establecer un origen. Aquí, si bien no me dan un origen, pero creo que es muy conveniente si el origen lo definimos desde aquí. O sea, que este de aquí sea mi origen. Entonces, como este es mi origen, prácticamente el coordenada A es 0, 0, 0. Ahora, hay un detalle. Vamos a hacer una pequeña vista de esto. Si yo hago una vista así, lo que realmente es como que tengo algo aquí así. Tengo una rampa, aquí es 30 grados, aquí es A, y me dicen que esta longitud desde aquí a acá, donde se eleva para encontrarse primero con el bloque B a 6 metros, y luego un pedacito más arriba, según la proyección que estoy viendo de vista frontal, sería, ¿no? Una vista frontal ahí también arriba, aquí, a 9,6, está C, ¿sí? Y ahí, y este de aquí a acá, este tramo de aquí a acá, está valiendo 18 metros. Entonces, allí es interesante notar eso, ¿por qué? Porque si aquí estamos poniendo nuestros ejes, vamos a definir nuestro eje coordenado y vamos a decir que la proyección vertical, como hacía la figura anterior, es Y, este de acá sería mi X, ¿sí? Y este de acá sería mi Z, ¿sí? Pero aquí, si yo ya lo veo acá, yo veo mi Y así, pero ojo, mi X no lo veo a lo largo de la rampa inclinada, sino que lo veo así, completamente horizontal, siguiendo la línea de la inclinación de 30 grados, ¿ya? Creo que ese es el detalle interesante a percatarnos, porque si no pudiéramos tener conclusiones un poco erróneas. Ahora, bien, entonces resolviendo con ello, solo voy a expresar la ubicación de los puntos y con eso habría que repetir el procedimiento de las tensiones. Para ello, vamos allá. Entonces yo sé que este punto P intermedio sería este de aquí, P. Entonces, vamos a hallar las coordenadas de P. La coordenada de P, como la distancia 18 y una inclinación de 30 grados, sería P tendría por coordenadas menos 18 coseno de 30 y 18 seno de 30, ¿sí? Si es que fuera un problema de 2D. Pero como sabemos que no es un problema de 2D, sino de 3 dimensiones, conviene agregar entonces la tercera componente que apoyándonos de la figura principal sería 0, ya que estamos definiendo el eje en el origen. Ahora, teniendo este punto P, y ahora si quieren lo vemos en una vista de perfil, ¿sí? En una vista de perfil vamos a ver algo así. Aquí estaría P. De este lado, si nos abrimos para acá, estaría el 15, de este lado estaría el 12, ¿sí? Aquí es 12, aquí es 15, y hacia arriba sería 6, y aquí 6 metros, perdón, para acá, y este sería entonces mi punto B, y hacia arriba sería C, 9,6. Ahí está. Entonces, para calcular entonces la coordenada Z,
me doy cuenta y recordemos que aquí abajito, ¿sí? Recordemos que aquí abajito se encuentra A también. O sea, aquí abajito está A. ¿A qué distancia? A 18 seno de 30. ¿Eso por qué lo digo? Porque recuerden que A es el origen y tenemos que referenciar los puntos respecto de I. Entonces, si fuera un problema de 2D y yo sé que aquí estoy trabajando con el eje y el eje Z, entonces la ubicación de B sería, en X aún no lo ubico, en X, ojo, aún no lo ubico, ujú, pero en Z sería 12, ¿sí? Y en Y, perdón, en Y, primero tengo que ubicarlo en Y. En Y sería 18 seno de 30 más 6,12. Y el punto C, en X todavía no lo ubico, sería 18 seno de 30 más 9,6, 12, 2, menos 15, porque me estoy yendo hacia el otro lado. Y en X va a coincidir con P, porque P, B y C pertenecen a un plano paralelo a YZ. Y como es paralelo a YZ, su coordenada en X es constante. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que acá es menos 18 coseno de 30 y aquí también menos 18 coseno de 30. Interesante las ubicaciones, pero esto es lo que va a servir. ¿Por qué? Porque aquí nada más quedará hacer los vectores unitarios. Es decir, el vector R de B, R de B respecto de A, como A es el origen, coincidirá con las coordenadas de B, que será 18 coseno de 30 menos 18 coseno de 30, ¿sí? Que será menos 9 raíz de 3, coma 18 seno de 30 más 6, que es 15, coma 12. Y el vector posición R de C respecto de A será la coordenada C, que será menos 18 seno de 30, otra vez menos 9 raíz de 3, coma 18 seno de 30 más 9,6, 18,6 y menos 15. Ya está. Y con eso obtenemos los unitarios y con ello las tensiones que nos dan de edad. Bueno, hasta ahí la grabación. Muchas gracias por su preferencia y que les vaya muy bien en su relación.